¿Conocéis a Pennywise de la película It? Pues hoy conoceremos al payaso real que inspiró sus películas. Si nos imaginamos una fiesta infantil, nunca podrán faltar payasos en ellas, aunque hay personas que sufren de clorofobia, que es ese miedo irracional a los payasos. En este caso, había un payaso en una comunidad de vecinos que nadie pensó que iba a sembrar el terror en ella. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Era el segundo de 3 hermanos y el único varón. Su padre, John Staley Gacy, era un alcohólico y además bastante agresivo. La tomaba sobre todo con su hijo y con su mujer, ya que para él el estereotipo que su hijo tenía no era el adecuado. No era el típico niño que era masculino, ni le gustaban las cosas que a un hombre le suelen gustar, sino todo lo contrario. En este caso, John era bastante afeminado y además excéntrico. Por si fuera poco, padecía una dolencia cardíaca respiratoria. Además de todo eso, sufría de sobrepeso. Por parte de su padre no solamente recibía insultos a modo rica o por ejemplo inútil, sino que además también le daba golpes. Puede ser que fuera con un puñetazo o puede ser que utilizara el cinturón. La relación con su madre era completamente diferente. Ella era cariñosa y protectora e intentaba amortiguar los golpes con su padre. A la edad de entre 6 o 9 años, todavía esa edad no está muy concreta, sufrió abusos por parte de un amigo de su padre. A los 11 años se cayó de un columpio y ese golpe le provocó un coágulo de sangre en su cabeza. Realmente no se descubrió lo que tenía hasta los 16 años y a causa de eso sufría desmayos, mareos o vómitos. Todo esto construye un cóctel emocional explosivo. Se mudaban continuamente, por lo que siempre era el chico nuevo en el instituto. Por otra parte, a la edad de 18 años, él decidió salir de esa casa e irse a buscarse un poco la vida. Consiguió trabajo en una funeraria y allí se sentía un poco extraño, no precisamente porque estuviera lidiando con personas que ya no están vivas, sino por el hecho de que cuando se quedaba solo en la sala con cuerpos de jóvenes, bastante jovencitos, se tumbaba en la camilla con ellos para sentir su calor. Calor que no tenían, evidentemente, pero a él le gustaba manosearlos. Todo eso en su mente le hacía sentirse bastante extraño, porque por su parte, en su familia, eso evidentemente estaba súper mal visto. Eso no podía ser posible. Y por otro lado, le excitaba, con lo cual era algo que él no entendía y al final directamente optó por dejar ese trabajo. Se graduó en gerencia empresarial. En 1964, allí trabajó en una zapatería donde conoció a la que sería su primera mujer, Marilyn Myers. Ella provenía de una familia de dinero y a su suegro le caía tan bien él que lo puso de gerente en una de las franquicias que él había adquirido para la cadena KFC. Solo que se tendrían que trasladar a Waterloo, Iowa. Viviendo en Waterloo, tuvo 2 hijos y formó parte de diferentes organizaciones caritativas. Se unió a la Cámara Junior de Estados Unidos. Es una institución que se dedica a formar líderes entre los más jóvenes. Pese a su estabilidad familiar, existían rumores de que le gustaba andar con jovencitos. Se decía que ésta había realizado proposiciones indecentes a los más jóvenes de la zona, invitándolos a su sótano en su casa, donde tenía, digamos, como una especie de zona de juegos, y a él le gustaba pasar el rato allí con los diferentes chicos a los que invitaba, bebiendo alcohol y viendo pornografía de hombre. A pesar de estos rumores, J.C. Club lo nombró honorable presidente de Waterloo en 1967. Entre estos chicos que él llevaba a su sótano, llevó a Donas Burris, de 15 años. Este chico además era el hijo de uno de los de la Cámara Junior que hemos hablado antes. Lo engañó para llevarlo a su sótano, ofrecerle alcohol, para ponerle película para mayores, ya me estáis entendiendo, y después de eso se dedicó a abusar de él.
Cuando él terminó, le dijo: como se lo digas a alguien, te vas a arrepentir. Este chico le prometió que no iba a decir nada, pero evidentemente nada más que llegó a casa de sus padres, pues se lo comentó y fueron automáticamente a la policía para poner la denuncia de abuso. Días después lo detuvieron, lo arrestaron y aunque él juraba y perjuraba que él era inocente, que él no había hecho nada y que todo esto era una campaña para desprestigiar su nombre, el juez dictaminó que era culpable en 1968. Lo condenaron a 10 años, pero aquí yo sé que os va a indignar lo que os voy a decir porque solamente estuvo preso 18 meses. Pues porque tenía un buen comportamiento, no se metía con nadie, incluso ayudaba en la cocina. Era una persona maravillosa dentro de la cárcel. Una vez libre, la mujer le pide el divorcio y no os creáis que esto a él le sentó malamente, ni muchísimo menos. Él, bueno, pues decidió no volver a ver a ella nunca más en su vida, ni tampoco a sus hijos. Y volvió a su casa natal, más concretamente con su madre. Y bueno, una vez estando con ella en Chicago, le pidió dinero para poderse comprar su propia casa. Fue bastante bien recibido por los vecinos porque era una persona que tenía presencia, tenía carisma, era una persona que tú lo veías y era bastante amable, con lo cual entre los vecinos cayó estupendamente, tan estupendamente que a él le gustaba hacer fiestas en su jardín, esas típicas que tú te ves de los americanos con sus barbacoas, pues eso a él le encantaba. Y además, pues le gustaba disfrazarse de payaso porque así pues hacía divertir a los más pequeños. El nombre que le puso a ese payaso fue Pogo y fue algo bastante característico en la forma en la que él, sobre todo, se maquillaba. Porque si os digo mi verdad, es un poquito siniestro. A todo esto tengo que decir que no solamente se disfrazaba de payaso para las fiestas en su jardín, sino que le gustaba acudir a fiestas de niños del vecindario y se presentaba allí en la casa, en plan, no, solamente vengo a divertir a los niños, o incluso se iba al hospital como la buena personísima que era, a decir, aquí está Pogo el payaso. Pogo, dame un globo, Pogo. Pogo. Lo que no sabían los vecinos es que el tío lo que estaba bicheando eran todos los niños que estaban en esa fiesta. Yo de verdad no puedo, de verdad. Dame un globo, Pogo. Venga, córtalo ya. En 1971 estableció su negocio de construcción llamado PDM Constructor. En esta empresa, bueno, pues él se dedicaba básicamente a todo, pero la parte que más le gustaba era la de contratar, ya que ¿a quién os imagináis que contrataba? Pues a los chavalitos más jovencitos y que le parecían más guapos de todo el lugar. El 2 de enero de 1972 empezaría la oleada de crímenes. Timothy McCock, de 16 años, aquí si digo algún nombre mal, pues me perdonáis por fin. Estaba en la estación de tren esperando a volver a casa. Resulta de que él pasaba por allí, lo vio solo, era de noche y le dijo, oye mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a mi casa? Pasas la noche aquí y yo mañana te acerco de nuevo para que puedas coger el tren y volver a casa. El chaval lo vio tan educado, tan amable y bueno, se ofreció tan de buena persona que pensó, no va a pasar nada, me parece bien. Pasó la noche en casa de John y a la mañana siguiente el chico estaba untando con un cuchillo mantequilla en un pan. Apareció John y pensó que él lo iba a atacar. En su mente él pensaba que el chaval lo que quería era atacarle, así que le arrebató el cuchillo y empezó a señalar pues una detrás de otra hasta que el chaval lógicamente perdió la vida. En ese momento es cuando John en su cabeza hizo como un clic y se dio cuenta le estaba excitando. El 1 de junio de ese mismo año, él se volvió a casar con una amiga de sus hermanas de la infancia. Se llamaba Carol Hoff y ella ya tenía 2 niñas de un matrimonio anterior. Además, Carol sabía todo el historial delictivo que había tenido John anteriormente, que había estado en la cárcel. Ella lo sabía todo, incluso sus preferencias sexuales, ya que él le había comentado que era bisexual y ella
no puso impedimento. En 1974 volvió a matar, esta vez por asfixia, pero no se identificó. Todo esto lo sabemos porque él posteriormente lo comentó. El 31 de julio de 1975, John Wilkowicz desapareció. Era uno de sus empleados y resultó extraño que desapareciera porque sus padres los esperaban en casa, que fueron quien, pues pusieron la denuncia por esta desaparición. Cuando la policía acudió a su casa para preguntarle a él, ya que era su jefe, si sabía algo sobre su empleado, él se dedicó a decir de que sí, lo había visto la noche anterior, pero que iba con 2 chicos más y que lo que habían ido a su casa era para reclamarle un pago que tenía él atrasado. Evidentemente la realidad era otra. Este chico sí había ido a casa de John, pero no había ido con 2 personas más, había ido solo a reclamar ese pago. Una vez allí, John lo invitó a su sótano, le invitó alcohol, lo engañó, le puso unas esposas y a este chico en concreto lo enterró deprisa y corriendo en el jardín porque su mujer y sus hijas venían de camino, cosa que él no se esperaba. Seguía organizando esas fiestas que hacía él en su jardín con sus barbacoas, disfrazado de payaso, solo que aquí los vecinos empezaron a notar un olor un poquito extraño y se lo comentaron. Él siempre achacaba lo mismo, que si tenía problemas con las cañerías, que había ratas. Lo que nadie pensaba es que en ese jardín pues había personas enterradas. Se unió a un grupo de payasos y al Partido Demócrata. En 1976 su mujer le pide el divorcio porque según ella ya no tienen relaciones íntimas. Además, pues lo había pillado más de una vez mirando películas para hombres, ya me estáis entendiendo, y como que a ella eso no le había hecho demasiada gracia. Así que cogió a sus niñas y se fue. Y él se quedó maravillado porque ahora tenía la casa entera solo para él. Una vez que se queda solo, empieza, como a explayarse un poquito más y por la noche, a altas horas, llevaba a chicos a su casa. Los vecinos veían movimientos raros, luces a horas que no son normales, pero seguía siendo el vecino ejemplar. En ese mismo año empiezan a desaparecer una serie de chicos que os voy a decir el nombre ahora mismo. Darrell Samson, de 18 años, Randall Reffel, de 15 años, Samuel Stapleton, de 14 años, Michael Bonney, de 18 años, William Carroll, de 16 años, y Jimmy Jenkinson, de 17 años. Se dice que hasta este momento había acabado con la vida de al menos 12 personas. Todos estaban enterrados debajo de su casa y todos tenían una cosa en común, y es que eran trabajadores de John. En 1977 empieza a tener mala fama ya que desaparece un chico que más tarde se encontró su coche que él mismo había vendido a otro chaval por $300. Y cuando la policía le preguntó a este chico que qué hacía con ese coche, le dijo que John se lo había vendido. Para estas fechas, la suma de víctimas ya ascendía a más de 25 personas. Tengo que deciros con respecto al tema de las torturas que los torturaba hasta que ellos se quedaban inconscientes y de maneras de las que no os podéis imaginar. Pero es que además, cuando estos chicos perdían el conocimiento, él los espabilaba para seguir con la tortura, jugando con ellos hasta que ya por fin perdían la vida. El 30 de diciembre de ese mismo año atacó a Robert Donnelly, de 18 años. Este estaba esperando en la parada de autobús. Ya sabéis lo que viene ahora. Lo convence, se lo lleva a su casa, lo mete en el sótano, le invita a bebidas, lo deja un poco como inconsciente, lo tortura, pero no le quita la vida. En este caso a Robert no, lo deja libre, pero le dice: no se te vaya a ocurrir decir nada a nadie, porque que sepas que si lo haces voy a ir a por ti. De todas formas, este chico acudió a la policía y explicó lo que le había pasado. Aún así, la policía acudió a casa de John a que le dieran las explicaciones pertinentes y él se limitó a decir que todo había sido consensuado. Así que no le pasó absolutamente nada. El 21 de marzo del año siguiente, daros cuenta que lo que ha pasado prácticamente han sido 3 meses, nada más, invitó a que subiera a su coche a Jeffrey Renan, de 26 años. A este chico, ya sabemos, le hizo lo mismo e igualmente
no le quitó la vida. Le hizo exactamente lo mismo que al chico anterior. Este chico acudió a la policía, dijo todo lo que le había pasado y la policía no le prestó atención, al menos de primer momento. Pero este chiquillo era bastante persistente, así que se dedicó a esperar en la autopista a que pasara el coche que medianamente él recordaba. Porque cuando John lo metió en el coche con cloroformo, como que hizo que perdiera un poco el conocimiento. Y entonces tenía como pequeños flashes de por dónde había ido hasta la casa. Se dedicó a esperar en la autopista que pasara el coche de John y lo siguió hasta que consiguió averiguar pues dónde estaba la casa. Una vez allí se fue a la policía de nuevo, le dijo, oye mira, es esta persona, y de nuevo la policía vuelve a acudir a la casa de John a pedirle las explicaciones. ¿Y qué vuelve a decir John? Que todo ha sido consensuado. ¿Y qué vuelve a pasar de nuevo? Que no pasa nada. En este punto su carrera iba, despegando a más no poder. Era bastante reconocido en el mundo, lo que es empresarial y político, y además incluso se pudo hacer una foto no solamente con la esposa del presidente de aquel momento, sino también con el alcalde de Chicago. Era tal el número de víctimas que había debajo de su casa que ya no cabía más. Así que pensó que tenía que hacer algo. Además, los vecinos ya se estaban quejando de que el olor que provenía de esa casa no era normal, que algo tenía que estar pasando, y él lo achacaba, volvemos a lo mismo, a las cañerías, a las tuberías, a las ratas, pero que él lo iba a solucionar pronto, que no se preocuparan. El 11 de diciembre, Robert Pitt, un chico de 15 años, trabajaba en una farmacia. John entró y se puso a hablar con él, que sí que tengo una empresa de contratista, que si vas a cobrar más de lo que estás cobrando aquí. Total, que convenció al chiquillo para llevarlo con él, o al menos para que después de su puesto de trabajo fuera a la casa de John. Así que el chico, viendo que ese trabajo le iba a generar, pues más ingresos, no se lo pensó mucho y diciéndole a su madre que iba a la casa de John porque le había ofrecido trabajo, que después volvería, porque además era el cumpleaños de su madre, entonces él tenía que volver a su casa. Este chico no volvió a su casa. Ya sabemos lo que hizo John y además le quitó la vida. Llegados a este punto, él, como no le cabía más víctimas en el jardín, pues lo tiró por el río, y la madre del chico denunció lógicamente a la policía porque a ella no le cabía en la cabeza que su hijo no llegara a su casa cuando era su propio cumpleaños y él le había prometido que iba a pasar tiempo con ella. Mi hijo ha ido a casa de John Wayne Gacy, así que tiene que estar allí. Cuando llegó la policía a su casa, él se excusó diciendo, ahora mismo no os puedo atender. Tengo que ir a ver a un familiar, así que cuando termine vuelvo. A todo esto tengo que decir que él fue a la comisaría de policía a que le tomaran declaración a las 3:30 de la madrugada y cubierto de barro. A lo que él achacó es que he tenido un accidente con el coche. Y tengo que deciros que nuevamente él se libró de todo porque él se dedicó a decir que ese chico nunca llegó a su casa. Así que empezaron a investigarlo y vigilarlo. Con lo cual, el 13 de diciembre solicitaron una orden de registro para lo que sería el coche. Dentro del coche metieron a los perros policía y los perros policía olieron el olor del chico que había sido desaparecido en el asiento del copiloto y en el maletero. Entonces es ahí cuando lo ponen ahora sí bajo vigilancia extrema para ver todos y cada uno de los movimientos que tenía John. Y John era consciente de que la policía lo estaba vigilando. Además, como dato curioso, os voy a decir que uno de los chicos al que le tomaron declaración era uno de sus empleados que dijo que John le había obligado a cavar ciertas trincheras dentro de su jardín con un tamaño muy específico. El tamaño era 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho, donde ahí pues pueden caber varios cuerpos. La noche del 20 de diciembre, John se emborrachó, se fue a casa de sus abogados, donde no os lo perdáis. Quería poner una demanda a la policía porque se sentía coaccionado de que lo estuvieran vigilando continuamente.
y empezó a decirle a sus abogados que había matado a más de 30 personas y que él estaba tan a gusto. Los abogados dijeron: no puede ser lo que nos estás diciendo. Él cogió, se largó, se fue a casa de su contratista y le relató exactamente lo mismo. A la mañana siguiente él no recordaba nada de lo que había hecho ni nada de lo que había dicho, pero tuvo la brillante idea de coger su coche, irse a la zona que ya sabéis que le gustaba de autobuses, por donde, bueno, pues recogía a los chicos y le ofreció sustancias ilícitas a un chico, a lo cual ahí la policía por fin pudo detenerlo y acusarlo de, ¿cómo se dice?, posesión. A estas alturas de la película, evidentemente, la policía había solicitado una orden de registro contra la casa, se la concedieron y el día 21 de diciembre a las 4 de la tarde entraron en la casa para registrarla, pero se encontraron que todo estaba como inundado. Y es que la casa de John tenía una particularidad, y es que básicamente el suelo era como arenoso y cuando llovía mucho, pues digamos que se filtraba el agua por allí. La policía fue paciente, se esperó a que ese agua drenara y vieron que en el medio de lo que sería la casa, el suelo de la casa, había un agujero. Se metieron por ese agujero y, bueno, solamente os puedo decir que se quedaron boquiabiertos con la cantidad de huesos que encontraban cada vez que intentaba bajar un poquito más. Encontraban huesos allá por donde excavaban, a tal punto que lo que sería la excavación de retirar todos y cada uno de los cadáveres que había por debajo de la casa tardó meses. Al día siguiente de comenzar con el registro de la casa, a él le tomaron declaración y no os lo perdáis, ¿vale? Se dedicó a decir que todo esto era culpa de los chavales porque se lo habían buscado, si no, ¿para qué habían ido a su casa? Debajo de esa casa, en esa excavación, encontraron 29 cuerpos, además de, bueno, muchísimos artículos que os podéis imaginar con respecto a la tortura. Había esposas, había muchísima ropa interior que evidentemente no era de su talla. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Consoladores, había cosas de todo que no queremos imaginarnos, pero creo que os vais haciendo un poquito la idea. Incluso tenía un montón de placas de coche y de identificación que evidentemente no era suya. También se encontraron 4 cuerpos en el río porque recordemos que las últimas víctimas, como no le cabían en lo que es la casa, se dedicó a tirarlos al río. Una vez terminó lo que es la investigación y ya vieron que debajo de la casa ya no quedaba nada más, su casa fue demolida. El 6 de febrero de 1980 fue el juicio contra John Wayne Gacy. Se declaró inocente en todo momento y además apuntó un dato, y es que él lo achacaba a que no había sido él. El que había hecho todas esas cosas no era él, era un monstruo que se había apoderado de su persona, porque él tenía un trastorno de personalidad. Todos los chicos sobrevivientes declararon contra él. Fue declarado culpable el 12 de marzo de 1980 de los 33 cargos de los cuales se le imputaban, siendo en este momento el mayor caso de asesinatos que había en Estados Unidos en estos momentos. Fue condenado a diferentes cadenas perpetuas y pena de muerte. El 10 de mayo de 1994, a las 12:58 de la mañana, murió por inyección letal. Y ahora, como dato curioso, os voy a decir las últimas palabras que tuvo John, que fueron maravillosas. Besadme el culo. Hasta aquí el caso de el payaso Pogo, que no sé si os ha indignado tanto como a mí. Sinceramente, me gustaría saber qué opináis en comentarios. Os leo.